Con estos primeros elementos, señoría, que si bien pudieran parecer en principio exiguos, la defensa considera que sí tienen la entidad suficiente porque es ella que construyó el otrora delegado de la Fiscalía. Fue realmente una inferencia muy débil. Realmente no se precisó concretamente cuál era la actuación de cada una de estas personas en la formulación de imputación. Buenas tardes. En el día de hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022, siendo la hora de las 2:19 de la tarde, ante el despacho del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, se da comienzo a la solicitud de revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento. Bueno, señor defensor. Gracias, señoría. Un cordial saludo para usted, para el señor fiscal y las personas procesadas, atendiendo la defensa técnica. En calidad de apoderado de confianza, Cristian Andrés Delgado Pérez, en esta ocasión reemplazando al doctor Nadine Quínez, el titular de esta defensa. Señoría, y para efectos de notificación, calle 49, número 5021, oficina 805 del edificio del Café en Medellín, Antioquia, o al correo por el cual me encuentro enlazado a esta diligencia. Muchas gracias. Correcto. Instalada entonces, como se ha hecho la presente audiencia, permítase, señor defensor, exponer su argumentación respecto a la sustitución o revocatoria de medida de aseguramiento que ha peticionado. Doctor Cristian. Muchas gracias, señoría. Para el efecto me voy a permitir con la anuencia del despacho a compartir un momento una presentación para la presente diligencia y de esta manera pues hacerlo de manera más sencilla y estructurada para todos. Por favor, señoría, me confirman cuando vean mi pantalla que se esté compartiendo efectivamente. Sí, señor. Muchas gracias, señoría. Bien, la petición que tiene la defensa en esta oportunidad es una petición principal y una subsidiaria, tal como aparece en la solicitud, y es revocatoria de medida de aseguramiento como petición principal o sustitución como subsidiaria de esta. En primer lugar, señoría, brevemente, muy brevemente y de manera muy concisa, voy a explicar la inferencia a atacar y la manera como se va a atacar con los elementos novedosos y por qué razón considera la defensa que estos elementos novedosos tienen la entidad suficiente para hacer desaparecer como requisito del artículo 308 la inferencia razonable de autoría o participación de estas dos señoras en la conducta punible o las conductas punibles mejor que se le han endilgado. En primer lugar, señoría, es necesario recordar que el día 9 de octubre del año 2021 se realizó una diligencia de allanamiento con orden judicial en una vivienda del barrio Libardo Alonso del municipio de Ocaña, cuya vivienda estaba identificada bajo el KDX 107-280. Para esa oportunidad, la Fiscalía, que en otrora adelantaba la instrucción o la indagación mejor, estableció como motivos fundados dos testigos bajo reserva de identidad y en esa diligencia, señoría, precisamente se incautaron 310 gramos de marihuana, un arma en la pretina del señor Wilder José Romero Bolívar y un arma traumática modificada en el patio de esa vivienda. De manera posterior, la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña, estas primeras audiencias se hicieron ante el Juzgado Promiscuo del Carmen y de manera posterior se hizo una adición a la imputación por considerar que una de las armas cumplía con los requisitos y que se subsumía dentro del tipo penal del artículo 366, razón por la cual la competencia ha mutado a un fiscal y a un juzgado especializado y la razón por la cual el doctor Pedro Iván el día de hoy nos acompaña. Esa básicamente fue la inferencia que se construyó de coautoría en contra de todas las personas que allí fueron capturadas en este bien inmueble. Fueron capturadas estas dos señoras que nos acompañan y Wilder José
Romero. Ahora bien, señoría, los elementos novedosos que presenta la defensa para esta primera solicitud son la declaración de Rosmi Roniel Tobar y la declaración de Wilder José Romero, además de la declaración de Julia Discaro, que esta tercera la voy a dejar, digamos, como al final para explicar en qué consiste básicamente su declaración, que es un aspecto muy pequeño. ¿Por qué son importantes y qué dicen estas declaraciones, señoría? No las voy a leer, sino que las voy a simplemente como a resumir y ya pues cuando dé traslado de los elementos, tanto el señor fiscal como su honorable despacho pues tendrán el tiempo para revisarlas en su integridad y que mi intervención no sea tan farragosa. Rosmi Roniel Tobar y Wilber José Romero son personas que se encuentran capturadas y procesadas dentro de esta misma cuerda, este mismo proceso, y se les ha tomado entrevista en el que se les ha prevenido, por supuesto, de su derecho a guardar silencio, de las consecuencias que podrían a partir de ahí desfavorecerlos de romper ese silencio y de las manifestaciones que allí hagan. No obstante eso, han dado 2 declaraciones a la defensa, una por cada persona, donde en el primer lugar Rosmi Roniel Tobar. Bueno, antes de ello, su señoría, quiero contextualizar otro asunto que es importante. El origen de esta investigación se da porque, al parecer, existe una organización denominada el Tren de Aragua que se dedicaba a cometer hurtos en la ciudad de Ocaña a través de violencia, utilizando armas modificadas, utilizando armas de fuego y otras conductas punibles. Entonces, estas 2 personas que se dice que conforman esta organización han dado una entrevista en la cual el primero, el señor Rosmi Roniel Tobar, manifiesta bajo la gravedad de juramento y rompiendo su derecho a guardar silencio que las señoras son completamente ajenas a estas conductas y sobre todo ajenas al conocimiento que él tiene de este tipo de organización o de las conductas que ejecutaban, es decir, que él no las conoce, que las vino a conocer fue el día de la audiencia de legalización de captura y demás, y que las están vinculando con ellos, pero que él, particularmente él, nunca las había visto y no las conocía de antes. Esto, en primer lugar, para determinar que no había, si bien aquí no se imputó el delito de concierto para delinquir, es importante ver que si se está hablando de una coautoría, estas 2 personas están rechazando, si se quiere de alguna manera, ese acuerdo previo concomitante para las conductas endilgadas. Pero más importante refulge la declaración de Wilder José Romero, quien fue una persona que fue capturada en esa vivienda del barrio Libardo Alonso ese 9 de octubre del 2021. Es decir, en la vivienda donde fueron capturadas estas 2 personas, estas 2 señoras que nos acompañan el día de hoy. Y él tajantemente manifiesta que, en primer lugar, los 310 gramos de marihuana pertenecen a él. El arma 9 milímetros y el arma traumática encontrada en el patio también. Que estas 2 personas son ajenas completamente a las conductas que él venía desplegando. Y no solamente basta, señoría, digamos, la manifestación de este señor, sino que usted puede ver que dentro de la inferencia que se construyó en ese momento y la forma de incautación de estos elementos, se dieron los 310 gramos de marihuana en la habitación del señor Wilder, con lo que su manifestación está de alguna manera corroborada tal y como se han dado los hechos. En segundo lugar, un arma 9 milímetros se la encontraron en la pretina de Wilder. Él la tenía en la pretina del pantalón cuando irrumpieron en la vivienda los señores agentes del orden debidamente ataviados, pues si se quiere, de sus elementos y de una orden expedida por el fiscal del momento. Y la arma traumática modificada fue encontrada en el patio. ¿Por qué estos elementos tienen la entidad, señoría, de indicar que la inferencia razonable de autoría ha desaparecido o desaparecería si se tienen en cuenta las postulaciones de la defensa en el caso de estas 2 señoras? Lo que imputó la Fiscalía anteriormente fue una coautoría para estas conductas: fabricación, tráfico, porte de estupefacientes
y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, una de estas de uso privativo, fuerzas militares. Lo que dijo el fiscal en su momento, el fiscal Quinto de la URI, en ese momento, se me escapa el nombre en este instante y me excuso por ello, indicó que básicamente, como nadie había dicho que se habían, o sea, nadie dijo de quién era propiedad de esos elementos, pues se capturaron a todas las personas, pero en primer lugar, no se estableció a título de inferencia, que es el estándar probatorio con el cual nos manejamos en estas diligencias, cuál era el aporte esencial de las procesadas a la conducta, ni cuál era el codominio del hecho, ni cuál era el acuerdo. Con estos nuevos elementos, al estarse apropiando uno de ellos de esa conducta, se estaría indicando que no había tal acuerdo, que el aporte que las procesadas hacían a la conducta era ninguno, al igual que tampoco tenían el codominio del hecho. Y es que si usted lo analiza detenidamente, señoría, ¿qué aporte esencial, por ejemplo, puede hacer la señora Darlis o la señora Kimberly a el porte que tenía, el porte de armas que se refiere, por ejemplo, al arma incautada en la pretina del señor Wilder? Ninguno, porque pues efectivamente le estaba cometiendo esa conducta, tal como lo manifiesta en su entrevista, a título de autor, pero no había ningún tipo de contubernio, ni ningún tipo de acuerdo previo con las procesadas para cometer estas conductas, máximo que ni siquiera se necesitaba. No se ve cuál pueda ser el aporte. El arma traumática encontrada en el patio no estaba siendo portada por nadie, es una tenencia, pero asimismo este señor se abroga la responsabilidad de que él la tenía allí. Y qué decir pues también de los 310 gramos de marihuana, que reitero, no es solo su manifestación, sino la forma como fue encontrada y el lugar de la casa donde fue encontrada, que fue en la habitación de este señor. Por lo tanto, señoría, esta manifestación de Wilder sí cobra total importancia a efectos de atacar la inferencia razonable de autoría o participación de estas dos señoras, que, entiende la defensa muy respetuosamente, fueron capturadas únicamente por estar en ese lugar. Y es allí donde entra pues también la manifestación tanto de Darlis como de Kimberly, que se encuentra dentro de los elementos, y como de Juliadis Caro, que dicen que ellas estaban allí viviendo hacía 6 días. Se fueron allí porque pues tenían mayores facilidades de pagar el arriendo con el señor Wilder, pues que es una persona familiar suya, pero que ellas vivían en el barrio La Torcoroma. Entonces, ese interregno de tiempo de 6 días también da a pensar que no conocían las actividades de Wilder José Romero. Y ahora, si nos situamos en otro escenario, señor juez, que es que estas dos personas procesadas sí sabían que esta persona estaba actuando de esa manera y que tenía elementos indebidos, elementos ilícitos en su poder y que debían denunciarlo y no lo hicieron, pues esa, señoría, es una manifestación que no tendría cabida porque estas personas están unidas por vínculos de consanguinidad y por vínculos de afinidad, y el artículo 33 constitucional establece ese derecho a guardar silencio sobre esas personas. Pero es muy diferente el no denunciar, que es lo que aquí hicieron, a, por el contrario, ejecutar una acción y un aporte para unas conductas delictivas. En este caso, lo máximo que se podría sostener es que estas personas guardaron silencio, pero ese silencio no puede ser criminalizado. Con estos primeros elementos, señoría, que si bien pudieran parecer en principio exiguos, la defensa considera que sí tienen la entidad suficiente porque es ella que construyó el otrora delegado de la Fiscalía fue realmente una inferencia muy débil. Realmente no se precisó concretamente cuál era la actuación de cada una de estas personas en la formulación de imputación, sino que quedó como en el aire, y lo digo pues con sumo respeto y teniendo una posición contraria a la de él, que básicamente se les capturó por estar en esa vivienda, pero no se especificó concretamente cuál era su actividad o cuál era la acción necesaria que podría subsumirse en la conducta delictiva imputada. Bien, señoría, esto como primera solicitud. La segunda solicitud, de carácter subsidiario, se remonta a una sustitución de medida de aseguramiento de carácter, en este momento pues está en intramural. La sustitución sería de carácter domiciliario, fundamentando la condición de madre cabeza de familia para estas dos señoras.
Es bien sabido por todos los que asistimos a estas diligencias, pues que para ello hay que acreditar en primer lugar la calidad de madre, la calidad de menores de los hijos, la desprotección o el peligro que el peligro que se cierne sobre los hijos de desprotección y la falta de familia extensa para que esta solicitud tenga alguna posibilidad de prosperar. Para seguir entonces ese esquema, señor juez, en primer lugar voy a indicar que la calidad de madre de la señora está acreditada o se va a acreditar con el registro civil número 569-61072, donde aparece como madre de la menor, es una menor entre los 3, 4, 5 años, es del año 2018, y donde allí aparece que esta señora es la madre. Entonces ahí inicialmente tendríamos acreditado su calidad de madre y la madre de un hijo menor. Como elementos para acreditar su calidad de madre y la menoría de edad de su hijo está el acta de nacimiento del menor, acta número 78 del libro 01 del año 2010 del estado de Aragua, Venezuela. Bien. La situación de estos dos menores actualmente, señoría, es una situación, digamos que también tiene la trascendencia suficiente para que sean protegidos a través de la sustitución de la medida de aseguramiento de sus madres para que puedan cuidar correctamente y velar por sus derechos. La menor, ya me voy a referir por ellas a las cifras, la menor WBT y el menor FRI actualmente se encuentran siendo cuidados por una vecina, casi que a título de obra de caridad, los está cuidando, y es la señora Jessica Sarmiento de Garrido. Al efecto se aporta una declaración extrajudicial donde manifiesta esto y además 3 fotografías donde se puede evidenciar que es ella quien está cuidando los menores actualmente. A efectos también de poder acreditar que no se cuenta con una familia extensa, debe examinarse correctamente el contexto, que son 2 madres venezolanas que en este momento se encuentran en el país por una situación política que nos es ajena en este instante, pero cuya familia se encuentra en Venezuela. Inicialmente, en un momento, la señora Carmen María Romero, quien es abuela de uno de los menores, vino a tratar de hacerse cargo de ellos, pero la situación es francamente insostenible, tanto así que esta señora le tocó devolverse para Venezuela. No contaba con los recursos suficientes incluso para poderse llevar a los niños y tenerlos allá en Venezuela y poderlos cuidar en debida forma, razón por la cual pues las tuvo que dejar con esta vecina que de nombre Jessica Sarmiento de Garrido. Entonces, señoría, si bien existe en el mundo físico la señora Carmen María Romero, quien es la abuela de ellos, ella no cuenta con los recursos suficientes y ya ni siquiera está en el país para poder cuidar a estos 2 menores. Están, repito, a cargo de una vecina. Y una vecina, pues no es la llamada a cumplir con esos cuidados que requiere esta población de especial protección constitucional como son los menores de edad, pero ya voy a ahondar en ese argumento. Quiero indicarle, su señoría, a título aquí de gráfica, lo primero. Es madre de Willianis Susek Bolívar Tovar, una menor, y el padre de esa menor es William José Bolívar Romero, y su madre, la abuela de Willianis, es Carmen María Romero. Dentro de su declaración se puede establecer cómo la señora Carmen María Romero, bajo gravedad de juramento, establece que desconoce desde hace un par de años el paradero de William José Bolívar Romero. Por lo tanto, si no está con las condiciones necesarias Carmen María, William José tampoco está, la única persona que estaría a cargo de esa menor sería en este momento. Tampoco lo puede estar por estar soportando en este momento una medida de aseguramiento de carácter carcelario. Y en igual sentido ocurre con el núcleo familiar de la señora Carmen María, esa abuela de los 2 menores, perdón, señoría. Y también dentro de la declaración de Jessica se puede establecer que el papá de Frank Yerben, Franklin se puede establecer como padre, obviamente en el documento
del acta de nacimiento, pero que está desaparecido, tiene como fundamento probatorio la declaración de Jessica, quien indica que hace 11 años este señor está desaparecido, no responde por las menores, que siempre han conocido como personas venezolanas solitarias que se dedican a realizar una labor de trabajo como meseras o de manera informal, pero que siempre las han visto con sus dos menores hijos. Y para soportar o digamos que corroborar también esa manifestación de que siempre las han visto solas y trabajando por sus menores, está la declaración del señor Gerson Madariaga, Amanda Pacheco, Jennifer Paola Albernia, Carmen María Romero, como ya lo dije, señoría, y la declaración de la procesada que se encuentra dentro de los elementos. Con estos elementos, señoría, también se establecen entonces esos 4 puntos que toqué al principio de mi intervención: la calidad de madre, la calidad de hijos menores, el riesgo de desprotección que tienen y la falta de familia extensa. Como estamos hablando aquí de un delito de armas de uso restringido privativo de las fuerzas militares, que está dentro del parágrafo artículo 314, inicialmente ese parágrafo para ese tipo de delitos nos prohibiría esta sustitución de medida de aseguramiento en esa casa, en esa casa que ahorita paso a indicar. Pero lo cierto es que sobre ese parágrafo, señoría, ya se ha pronunciado en sentencia de constitucionalidad, la 318 de 2008, la Corte Constitucional. Y la interpretación, palabras más, palabras menos, es que sería vulnerador del principio de igualdad a dar una aplicabilidad irrestricta a ese parágrafo, a ese catálogo de delitos. Pero que en tratándose de ese tipo de delitos, lo que se tiene que hacer es hacer una argumentación y una fundamentación adicional. ¿Cuál es? Esta que viene señalada aquí en amarillo en el punto número 1, señoría, que el peticionario fundamente en concreto que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial relación con las víctimas del delito. Entonces voy a parar aquí. ¿Por qué se considera que la medida de aseguramiento de carácter domiciliario, en este caso, no pone en riesgo o no hace que desaparezcan los fines sobre los cuales fue impuesta? Fue impuesta particularmente sobre el riesgo para la comunidad. Pero entendamos entonces, señoría, el contexto. Si lo que se está diciendo es que estas señoras están en un contubernio criminal para afectar el patrimonio de los ocañeros, fíjense cómo los demás posibles o presuntos integrantes de la banda ya se encuentran asegurados con medidas intramurales. Es decir, que llevar a estas dos señoras a domiciliaria no les va a facilitar o no les va a permitir o no les va a procurar el contacto con esas personas para seguir delinquiendo, si eso es lo que se pretende proteger. En segundo lugar, señoría, considera la defensa que esta medida de aseguramiento de carácter domiciliario, si bien tiene un control más blando por parte del INPEC, es de todas maneras una medida de aseguramiento idónea y eficiente, y si se quiere, de cara a la proporcionalidad y de cara a los derechos de los menores, es la que debería gobernar en este asunto. Una medida de aseguramiento no implica impunidad, ni mucho menos, solamente que las personas, dadas sus particulares condiciones, van a estar en unas condiciones más dignas mientras se debate su inocencia o culpabilidad dentro de un proceso penal. Pues recordemos, todos aquí lo sabemos, que estas medidas no se imponen por ser las personas culpables, sino que se imponen a efectos de evitar que un riesgo se materialice dentro del proceso. Y considera la defensa, señoría, respetuosamente, que dado que estas personas ya están, las otras personas que supuestamente conforman esta banda ya están detenidas, y máxime que dentro de toda la indagación nunca se dijo que perpetraran hurtos, abordaran motocicletas, amenazaran a la ciudadanía, pues no entiende de qué manera podrían ellas en medida de aseguramiento continuar con esa actividad delictiva. Entonces ese primer presupuesto que exige la Corte Constitucional considera la defensa que estaría acreditado. Y el segundo, señoría, es que el peticionario se encuentre
en alguna de las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 o 5 contempladas en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, y pues este evento, el que hemos venido hablando todo este rato acerca de la petición subsidiaria, y pues no es otra que la sustitución de padre cabeza de familia. Señoría, además de esto, considero relevante poner en conocimiento suyo, para que lo tenga en cuenta dentro de su decisión, que pues la señora también en este momento se encuentra en estado de gravidez, un aproximado de 23 semanas. Bien entiende la defensa, y por eso no se está acreditando esta petición conforme al artículo 314 en el numeral que habla que falten 2 meses o menos para su nacimiento. Pero sí es una circunstancia, señoría, que la ubica en un estado de debilidad física, por supuesto, por ese estado de gravidez, y que luciría ante tener un menor hijo, ante estar esperando otro menor en camino, pues que la medida de aseguramiento de carácter intramural en este momento sería excesivo, y sobre todo no permitiría la cabal protección tanto del menor que se encuentra en este momento con la vecina como de la menor que está por nacer. Y es que esa prevalencia de derechos del menor, y aquí quiero hacer una acotación, no es que se estén instrumentalizando los menores para venir a solicitar beneficios a los adultos. No, esa postura sería, por supuesto, deleznable por parte de la defensa. Lo que se quiere señalar aquí es que existen unos menores que en este momento están prácticamente en un estado de abandono por su familia. Pues tiene una vecina, pero la vecina no es la llamada a cubrir esas carencias. Y dentro de esa postura de prevalencia de derechos del menor y el interés superior, se ha dicho que las autoridades nacionales deben velar por tomar, señoría, las decisiones en el marco de su competencia que aseguren o faciliten la protección de estos derechos. Entonces, la sustitución se está solicitando básicamente es para la protección de los derechos de los menores, tanto del menor de la señora Kimberly como del menor, la menor de Kimberly, el menor de Darlis y el que está por nacer. Para efectos de poder sustentar también ese estado de gravidez al que he señalado, señoría, pues también se encuentran dentro de los elementos una historia clínica actualizada donde se indica que ese estado de la mente presenta un alto riesgo, toda vez que ella ha presentado una pérdida anteriormente. Es una cuestión que está dentro de la historia clínica y que han puesto los médicos. A la defensa solamente le resta señalarlo porque evidentemente no es un profesional de la salud. Bajo estas precisas consideraciones, señoría, es que se reitera y se depreca de su despacho en primer lugar, una revocatoria de medida de aseguramiento para las 2 personas procesadas, y como subsidiaria una medida domiciliaria en el siguiente inmueble. Permítame, voy a leer aquí correctamente la dirección, y es el ubicado en 202 del barrio Santa Ana. Dentro de los elementos, señoría, también está un álbum fotográfico que puede verificarse dónde está la vivienda ubicada, cuál es su fachada, cuál es su composición interna, y además de eso, pues una cuenta de servicios donde se corroboraría la dirección de este inmueble. Sin ser otro el objeto de mi intervención, señoría, la finalizo en estos términos. Muchas gracias. Por favor, señoría, y el señor fiscal me confirman si ya les han llegado los elementos o si se requiere que se vuelvan a enviar. Muchas gracias. Doctor Cristian, ¿la dirección a que hace referencia es en la ciudad de Ocaña? Sí, señoría, en la ciudad de Ocaña. Bueno. Doctor Pedro Iván, en su calidad de fiscal especializado delegado, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. He oído atentamente la exposición del señor defensor en relación con las 2 peticiones, la principal es subsidiaria, hecha en favor de las ciudadanas acá presentes, indicando que han desaparecido los requisitos
exigido por el legislador para la imposición de medidas de aseguramiento. En otras palabras, a esa inferencia razonable a que el legislador se refiere en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Pero que el señor defensor parte de una suposición, de un aspecto que no es el adecuado. Mírese que el artículo 318 de la ley a que he hecho mención exige la comparecencia de nuevos elementos materiales probatorios que desvirtúen aquellos requisitos que tuvo en cuenta en su momento el juez de control de garantías para la imposición de la medida de aseguramiento. Y si bien la norma no lo dice, por sustracción de materia deviene que estos elementos deben tener la fuerza, el potencial necesario para dejar sin piso esos argumentos. No se puede argumentar de ninguna manera que una simple declaración, así venga de un procesado, que acepte como suyos los delitos por los cuales se le procesa, significa esto que exime de condena a los demás procesados, y menos a estas dos mujeres. Porque es que hay algo que la Fiscalía le llama la atención, y en lo cual, pues, de acuerdo a la información legalmente obtenida, se tiene que hay familiaridad entre estas personas. ¿Sí? Es decir, el señor Rosmi Daniel Tovar tiene perdón, que estaba por aquí escribiéndolo, se me olvidó. El ciudadano Rosmi Daniel Tovar tiene nexos de familiaridad con Kim, tiene también familiaridad con otros procesados, que es Winder José Bolívar Romero. Mire, señoría, y esto simplemente lo observé. Mírese cómo el padre, perdón, sí, el menor, mírese cómo, señoría, el menor de iniciales WSBT, que sería el hijo de uno de los procesados, Winder José, tiene los mismos apellidos, Bolívar Romero. Es decir, el señor defensor debió haber empezado por decir que existe familiaridad, y eso en nada hubiese comprometido a las procesadas, porque es una familia que se vino de allá a Venezuela, eso es una cosa natural, ¿cierto? Pero eso es lo que no se puede ocultarle a un juez, porque tiene que tomar en cuenta, así sean situaciones que aparentemente no tienen ninguna importancia, y me disculpa el señor defensor que estoy haciendo de pronto un juicio a priori, de pronto él tampoco había caído en cuenta o no había sido alertado por las procesadas en ese sentido. Mi disculpa, señor defensor, no quise decirle que estuviera usted ocultando cualquier tipo de información. Ahora, obvio que si tiene esa familiaridad, pues obviamente el señor Rosmi Roniel Tovar pues se achaca la responsabilidad del encuentro de esas armas de fuego, que entre otras cosas una de ellas es traumática, no viene al caso, que es la que llevaba en el cinto, la otra sí, encontraron en el patio, sí es modificada, y la sustancia estupefaciente que encontraron sobre un televisor. Porque repito, esa familiaridad pues daría a pensar que obviamente podría achacarse la responsabilidad y exonerar a las demás. Yo considero que ese argumento no es válido, pero sí debo hacer mención a algo muy importante que el señor defensor lo dijo con acierto, y es que la solicitud y la obtención de la diligencia de la orden de registro y allanamiento a la vivienda ocupada por estas personas tuvo su origen en dos declaraciones bajo reserva de identidad. En eso estamos de acuerdo. Y yo he leído detenidamente esas dos declaraciones, y en ninguna de ellas, óigase bien, se refiere a la conocida como la negra, que no es otra que la policía le coloca un alias, la negra, y así es conocida como la negra. Disculpándome la señora, pero ese es
simplemente estoy hablando de algo que se dejó plasmado en los informes. Y en esas declaraciones juradas, para nada se refieren a ella. Se refieren a un tal negro, sí, pero en cuanto a ella no se refieren absolutamente nada, como que hubiese incurrido en la comisión de alguna conducta punible. Y a mí me extraña que cuando la policía, después de llevar a cabo el allanamiento, hace la captura correspondiente, entonces en el informe ahí sí hacen alusión a la negra, situación que no era posible, porque repito, las declaraciones bajo reserva de identidad no se refieren a esta mujer. Es decir, ese informe ejecutivo se hizo posterior a la diligencia de allanamiento y registro, en donde esta ciudadana es capturada. De tal manera que en relación con, sí considera, señoría, sí considera, no por el hecho que la hayan exonerado uno de los procesados de la comisión de cualquier delito, pero sí considera esta Fiscalía Delegada que ella, al no aparecer, al no figurar en las declaraciones bajo reserva de identidad, que fue lo que motivó, repito, esa diligencia de allanamiento y registro y posterior captura, no desaparecerían los elementos que motivaron la prohibición de su libertad. Algo diferente ocurre porque en el caso de ella, sí, las declaraciones bajo reserva de identidad se refieren a la mona. Pero a la Fiscalía también le llama algo la atención, señoría. Y es que, mírese, por ejemplo, cómo dice alguien sobre la mona, uno de los testigos bajo reserva de identidad. Ahí también está la mona. Es una muchacha venezolana, piel blanca, ojos café, se pinta el cabello amarillo, es bajita, cuerpada. Ella tiene como de 25 a 30 años. Trabaja, bueno, eso no interesa dónde trabaje. Ubicado en el mercado y es hermana del mono. Ella es la cargada de traer la droga, de llevarla de una casa a otra. Ella pone al hijo menor, como de 12 años, a vender marihuana. Anda en una cicla verde repartiendo marihuana. También lo hace como si nada. Como traficante de estupefacientes, no más. El otro, declarante bajo reserva de identidad, al referirse a ella, dice, también está la mona, es una muchacha venezolana, piel blanca, ojos café, se pinta el pelo amarillo, es bajita, bueno, trabaja y casi repite exactamente lo mismo. Dice, es una muchacha, pone al hijo a vender vicio en una bicicleta verde, ese chino pinta más para bandido, descarado para vender, no le da ni pena. Bueno, pero esa es la única referencia que hacen a esta mujer. Ahora, señoría, hay algo que a mí me preocupa y es el grado de gravedad en que se encuentra esta ciudadana. Si bien es cierto, como bien lo dijo el señor defensor, no sean aún los requisitos para sustituir la detención preventiva, había cuenta que el legislador exige que le falten 2 meses o menos para el parto. También es cierto que mantener privada de la libertad a una persona en esas condiciones es muy riesgoso. El señor defensor decía con atino algo muy importante, y es que no se le puede exigir a estas personas que demuestren la existencia de una familia extensa, si se tiene en cuenta que son migrantes, que parte de su familia la han dejado en Venezuela, que las únicas personas que de pronto podían velar por esa criatura por nacer y por la que está viva, serían precisamente los otros procesados que están privados de libertad. La consecución de los documentos que permiten establecer la existencia de un niño, pues es unos documentos difíciles de aportar, aunque lo hizo el señor defensor, sin los requisitos. Eso sí es cierto, exigido por la ley, pero que es imposible exigirle un cumplimiento cuando están rotas las relaciones entre Colombia y Venezuela. De tal manera, señoría, para no hablar más del cuento, la Fiscalía considera en este caso
que se hace necesario revocar la medida de aseguramiento impuesta contra la ciudadana, no solamente porque no hace mención los declarantes bajo reserva de identidad de ella, sino porque en los argumentos del señor defensor deja claro ciertas circunstancias en el sentido que a ella no se le encontró absolutamente ningún elemento, que ella ni marihuana, ni las armas por el estilo, que no existe absolutamente ningún elemento que la comprometa, salvo el hecho de estar precisamente en el lugar equivocado. Pero, en cuanto a las señoras, yo no creo que sea prudente revocar la medida de aseguramiento, pero sí considero que por la salud del niño que tiene y por el que está esperando, sea necesaria sustituirle la medida de aseguramiento, de detención intramural por una detención domiciliaria. Eso sí, señoría, si usted lo va a hacer con el compromiso de que hay serios indicios, al menos a través de la declaración bajo reserva de identidad, de que su hijo puede estar corriendo peligro para estar inmerso en la cuestión de las drogas, teniendo en cuenta que yo no tengo nada más que agregar, señoría. Simplemente espero su decisión, que sé que la hará tomar en derecho, conociéndolo como lo conozco. Muchas gracias, señoría. Procede el despacho judicial a emitir la decisión respecto a la revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento peticionada por la defensa. Planteó el señor defensor de las procesadas al juez de control de garantías la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento que pesaba en contra de sus representadas y en razón a que había respecto de las procesadas dar una ajenidad a los hechos en las que fueron capturadas imputadas e impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión a las procesadas en diligencia de allanamiento en el que perdieron su libertad el 12 de octubre del año inmediatamente anterior, luego de un allanamiento efectuado por la Policía Nacional y en cumplimiento a orden emitida por el señor fiscal delegado el día 5 de octubre de 2021 a los inmuebles ubicados en el barrio La Torcoroma del municipio de Ocaña, norte de Santander, donde residía alias William, y otro al inmueble casa ubicada en el barrio Libardo Alonso de la ciudad de Ocaña, donde residía alias el Mono, la Mona y la Negra. Originó esta orden de allanamiento y registro a las moradas antes dicha la información que fuentes humanas con reserva de identidad habían suministrado a los investigadores de la Fiscalía, de la Policía Sijín,
El día martes 28 de septiembre del año 2021, y en el cual uno de ellos informaba que con lo sucedido el día domingo 26 de septiembre, estaban los vecinos como de costumbre en el barrio y llegaron dos extranjeros venezolanos, a uno que le dicen Finado Obemba, residente en el barrio La Tortoroma, y otro, un supuesto hermano de William que le dicen el Negro, vive en el barrio La Santa Cruz. Encargados de bajar todas las noches a vender vicios en las escaleras sobradas que conduce a las cañadas de la calle de los Huesos, y que andando arrebatados en una motocicleta NKD negra, o varias, casi atropellan al hijo de un vecino, y que al salir la comunidad a defenderlo, porque sabían la clase de personas que era, estos señores venezolanos se fueron del sitio, del lugar, amenazando con volver. Y efectivamente lo hicieron minutos más tarde, regresando al sitio de la calle de Huesos, allí en el barrio, como un total de 8 personas, y empezaron a disparar hasta lograr que se escondieran. Incluso a una de las vecinas le rozó una bala en la espalda. Corrieron a encerrarse y desde afuera les gritaban que ahora sí vinieran, insultándolos con palabras soeces como hijos de puta, y que en ese barrio mandaban o lo llevaban los denominados banda del Tren de Aragua. Se identificaban así, se autodenominaban como una banda, el Tren de Aragua, y vociferando que ellos mandaban en el barrio, insultándolos. No obstante llamar al cuadrante, cuando venía la policía, arrancaban sus motos y se escondían en la casa del mono, ahí mismo, como a 7 casas de donde estaban, y allí se escondía el Finado, el Bemba, el Negro, William, el Mono, y en fin, manifestó esta fuente con reserva de identidad que se dedicaban a guardar cosas robadas, a guardar armas, drogas, marihuana, base de coca, bazuco, perico, que las guardaban en la casa del Mono y en la casa de William. Y describieron ahí mismo en el barrio, bajando las escaleras a mano izquierda, pegada al caño, donde se escondía cuando llegaban de robar, a guardar las armas, la droga,
una vendedera de vicio todos los días. Que ya la comunidad cansada, atemorizada por los dueños, entre comillas, del barrio, a quienes le decían el tren de Aragua, han hecho todo lo posible por desenmascarar a esta banda de antisociales, y que incluso le manifestaron a un señor apellido Numa, dueño de la casa, de una de las casas donde habitaban, y que les pidió que le desocuparan de buena manera, porque al señor Numa le daba. Doctor Cristian, por favor, desactive el micrófono. Y entonces los amenazaban, y que si les echaban la tomba tenían que pagar las consecuencias, amedrantándolos, dañando a la juventud del barrio, vendiendo vicio, robando a la gente, atracando. Entraban y salían de allí muchos personajes de origen venezolanos, que al parecer habían dado muerte también a un señor Hermídez en una callejuela que de la Torcoroma conduce a la iglesia del mismo barrio, que había sido ultimado por una persona a quien nombraban Confese, que vivía en la casa del mono, marido, que era marido de la mona, hermana del mono, que se había volado para Medellín. Que a la gente la golpeaban antes de robarla, y que allá trabajaban con prostitutas y habían cogido mucho poder. Indicaron, como lo expresó el señor fiscal delegado en su intervención, dentro de esta declaración o intervención argumentativa del señor fiscal, que expresó alguna reserva respecto a alias La Mona. Puesto que uno de los informantes con reserva de identidad la había descrito como una muchacha venezolana, piel blanca, ojos café, que se pintaba el cabello de amarillo, bajita, cuerpada, que tenía entre 25 y 30 años, ubicado, hermana del mono, encargada de traer droga, de llevarla de una casa a otra, poniendo en peligro a su menor hijo de 12 años, que también lo ponían a vender marihuana en una cicla verde, repartiendo el estupefaciente. Y que con ella trabajaba también una muchacha morena,
pero que no sabía dónde vivía, pero que se la pasaba en esa casa y que ahí llegaban con vicio y a repartirse las cosas robadas. Dijo este informante el 28 de septiembre del año anterior que la banda estaba liderada por un sujeto principal del grupo que era William, muchacho venezolano, piel morena, acuerpado, que asistía a un gimnasio del Ruso, ubicado en La Rotina, con varios tatuajes, y andaba armado y de frente con una pistola en la paretina, con un bigote escaso, como de 25 a 30 años de edad. Dijo también que el segundo era alias el Negro, supuesto hermano de William, y lo describe de piel negra, flaco, alto, encargado también de supervisar y vender vicio en el barrio, en la calle de los Huesos, en las gradas, como a la entrada para la casa de ellos. Que cuando William se iba para el gimnasio todos los días a las 7 de la noche, el Negro quedaba encargado del vicio. Un segundo informante con reserva de identidad manifestó al unísono con este otro el día 29 de septiembre, un día después, que se venían presentando en el barrio La Torcoroma, donde venían siendo víctimas de unos bandidos que los tenían intimidados, que se hacían llamar el Tren de Aragua de Venezuela, que mandaban en el barrio, que antes era un barrio sano, que los niños se la pasaban en la calle jugando balón, juego de niños, estaban tranquilos, pero esta banda delincuencial ya les había metido miedo hasta los niños, hasta los adultos, y que eran víctimas de esta delincuencia, a quienes intimidaban con armas de fuego, pistolas, revólveres, pistolas traumáticas, que se las arreglaban para hacer letales las balas en las pistolas traumáticas, que consumían, que transportaban, que vendían vicio descaradamente en la calle y no les importaba lo que estaban haciendo, porque el que se atreviera a denunciar lo mataban. Y efectivamente vinieron unos hechos que la policía, en el informe ejecutivo, determinó en 4 casos. Uno el 23 de febrero, donde falleció el señor Hermídez José Bayona a manos de esta delincuencia organizada. El 25 de septiembre, donde el señor Dylan Vergel Arévalo también fue interceptado por 4 sujetos de nacionalidad venezolana en 2 motocicletas, donde los intimidaron con armas de fuego. En el caso número 3, el 25 también, por la vía circunvalar a la entrada de unos moteles, es abordada una persona y también despojada de su motocicleta. El 26,
Jorge Eliezer Angarita Ballesteros fue objeto de un hurto en motocicleta, también por personas armadas, en cantidad de 6 sujetos o que se movilizaban en 3 motocicletas. Y el 26 también Elizabeth Vergel Lázaro presentó 2 heridas causadas por arma traumática en región craneal, lado derecho, y en grave estado de salud. Y entonces solicitaron el registro y allanamiento a estas viviendas en el barrio, ubicada una con las características que allí se reflejaron, donde supuestamente el alias William habitaba, en la calle conocida como la calle de los Huesos en el barrio La Torcoroma, y la otra en el barrio Libardo Alonso, donde residían ciudadano conocido con el alias El Mono, otra persona La Mona y La Negra. Se dio la orden de allanamiento y en dicha materialización fueron capturadas las personas. Entre ellas Darlis y Kimberly, que aquí se encuentran en la diligencia. Bien. Entonces alegó el señor defensor. Discúlpeme un segundito, por favor. Alegó el señor defensor que de todo este relato de hechos que aquí se ha manifestado someramente y desprendido de los informantes con reserva de identidad, que coinciden, repito, con la organización que le da el segundo de los informantes, William, manifestando que William era el líder o cabecilla. Y habló del negro, de su hermano, del mono, de la mujer que vivía con él, de la mona, de la negra, y en fin, especificando
las características morfológicas de las personas que allí habitaban. No obstante, el señor defensor, en una concreta exposición, dio a conocer al despacho judicial que los estupefacientes encontrados en el allanamiento eran de Wilder José Oliva Romero, al parecer alias Mono, y que así él mismo lo reconocía en su declaración que adjuntó después de un acucioso trabajo por parte de la defensa, donde efectivamente Wilder José Oliva Romero manifiesta la propiedad de los estupefacientes en cantidad de 300 gramos de marihuana, así como el arma encontrada en el cinto, 9 milímetros, pistola en la pretina de su pantalón y otra arma encontrada en el patio de carácter traumática, que sin embargo se les imputó tanto a Wilder como a Kimberly como a Darlix el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso con porte de armas de fuego y una de carácter personal y una granada de uso privativo de las fuerzas militares. Sin embargo, en la audiencia de imputación o audiencias preliminares, alegó el señor defensor, nadie dijo de quién eran los elementos. Y pues se había capturado a todos, que no existía ningún acuerdo entre ellas, que ellas no habían acordado nada, que el arma se encontró a Wilber en la pretina de su pantalón. El arma traumática estaba en el patio de propiedad de Wilder también, según lo manifestó. Los 310 gramos de marihuana también de este caballero. Y en razón a que ellas vivían allí desde hacía 6 días, fue que habían sido sorprendidas en aquel lugar. Que solo por estar en ese lugar no sabían que Wilder estaba en malos pasos. Que la fiscalía no había especificado cuál era la conducta desplegada por las dos mujeres. Pero no obstante, en razón de que si las anteriores especificaciones no fueron del recibo de este despacho judicial, solicitaba una segunda petición subsidiaria que era la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de el lugar del domicilio. Habló de que eran 2 madres venezolanas que no tenían familia extensa, que los hijos menores de Darlis, el menor Brangerbe Ríos Infante,
y de Kimberly, la menor, William Sugey Olivar Tovar, se encontraban a cargo de una vecina, Jessica Sarmiento, y manifestó que tenían un domicilio donde podían atender el requerimiento de la justicia, ubicado en la calle Sexta 13A 102, apartamento 2 del barrio Santa Ana de la ciudad de Ocaña. El señor fiscal atacó la exposición del señor defensor y manifestó que parte de su intervención se valían en suposiciones o aspectos no fundamentados, o mejor dicho, no motivados o basados en elementos de conocimiento legalmente aportados, que no se habían presentado tampoco nuevos elementos a la audiencia después de las audiencias de control de garantías, y que la simple declaración de un procesado no eximía de responsabilidad a las procesadas, porque Rosby Daniel Tovar, entre otros también, tenía un parentesco con Kimberly y que también había alguna relación de Kimberly con Wilder José Romero. Que la solicitud de la orden de allanamiento había tenido origen en dos declaraciones que ya el despacho judicial hizo relación a ellas y que me relevan de volver a referirme en punto de la reserva de identidad que estos dos informantes tuvieron. Y así, estableciendo que Kimberly, alias La Negra, pues no era mucho lo que en las declaraciones juradas de los informantes con reserva de identidad se referían a ella, y caso diferente existía en relación a Darlis, cuyas declaraciones también sí se referían concretamente a la mona, pero que le preocupaba su estado de gravidez en la que se encontraba, y que pues mantenerla privada de la libertad en estas circunstancias era riesgosa, que eran migrantes venezolanos, que no se podía obtener más información por las rotas relaciones entre Colombia y Venezuela, y peticionó revocar contra Kimberly Tovar Uribe la medida de aseguramiento, no así contra Darlis, y que, pues, no obstante que hay serios indicios de que su hijo está en una situación irregular, pues es menester que se tuviera en cuenta este aspecto por el despacho. Bueno, el despacho judicial, ya entrando en punto de la decisión, pues debe manifestar que el señor defensor, doctor Cristian Delgado, tuvo una, digamos, brillante argumentación, clara, concisa, detallada,
y que concretamente la medida de aseguramiento debe, al imponerse, tener una etapa argumentativa en punto al análisis de la inferencia razonable de autoría o participación, entendiendo esta como la deducción que efectúa el funcionario judicial sobre la probabilidad que existe en términos lógicos y razonables dentro del espectro de posibilidades serias que el imputado ha cometido o dominado la realización de la conducta ilícita o ha participado en su ejecución, sin que tal operación mental fundada en el valor demostrativo de las evidencias puestas a su disposición implique un pronóstico anticipado de responsabilidad penal o equivalga a la certeza sobre el compromiso de las procesadas en este caso. Y entonces, los elementos de razonamiento exigidos para la determinación de esta inferencia razonable de autoría como lo dijo el señor procurador delegado al análisis de la legalización de la captura, es que no se podía generalizar la conducta de todas las personas, que debería ser llevadas cada una por un comportamiento atribuible dentro de la causalidad del ser humano, que no hacer una atribución en general solo por encontrarse las personas en un mismo lugar. Argumento que el despacho judicial comparte, porque atendiendo aquí la legalización de la captura que se efectuara el 12 de octubre de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen, sin que esto sea una audiencia de repaso o de segunda instancia, ni más faltaba, sí no determinó cuál había sido los hechos jurídicamente relevantes que se les atribuía a Kimberly Tovar Uribe y a Darlis Infante Romero. E incluso en la audiencia de formulación de acusación, de imputación, se les imputó a Yolver Reyes, José Quintana, Rosby Tovar, Ricardo Hernández, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y a Darlis Infante y a Kimberly, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Como coautores, como bien lo expresó el señor defensor, no se les informó a ellas de manera concreta cuál era el soporte de los elementos probatorios, evidencias físicas o medios de información legalmente obtenidos, porque fíjese cómo, si bien los informantes con reserva de identidad se refieren a la mona, la ligan
identifican como que pone a su hijo menor de 12 años a vender marihuana, pues no se le estableció en el registro y allanamiento que hubiese sido sorprendida con armas, con estupefacientes. Y de igual forma, la muchacha morena, quien hacen relación presumiblemente sobre Kimberly, que estaba allá en el lugar de los hechos por haber sido pareja de William José Bolívar Romero, y con quien, fruto de esa relación sentimental, había nacido la menor William Sujei Bolívar Tuás, cuñada, digamos, de Darlis, hermana de Wilder José Bolívar, a quien se le halló, como él mismo lo reconoce, la cantidad aquella de armas, de estupefacientes y de las armas al cinto, en la pretina de su pantalón y el gramaje de estupefacientes hallado en su casa, al igual que el arma en el patio de la casa. Entonces, el despacho judicial verifica que de pronto se alcanza a deducir un grado de probabilidad de las imputadas como autores o partícipes, pero que a esta audiencia de sustitución con la que ha arribado el señor defensor a peticionar la revocatoria o la sustitución de la medida, pues en punto a la inferencia razonable de autoría debe reconocer el despacho judicial que frente a las procesadas, ésta se encuentra debilitada. Debilitada, de todas formas, porque así lo ha expresado en su intervención y en los elementos de conocimiento, repito, que fueron aportados por el señor defensor, el señor Rosmironiel Tobar, que al preguntársele en formato de entrevista por la profesional Paola Fernanda Amaya Prince, manifestó: yo a ellas dos no las conozco. Y repite: yo me encontraba en la casa ubicada en el barrio La Torcoroma, sector Calle de los Huesos, cuando llegó la policía y me capturó, porque en la casa encontraron un arma, unos estupefacientes. Después nos llevaron a la estación y allá nos reunieron con otras personas. Asistimos a unas audiencias y después de eso nos pasaron a unas celdas donde nos encontramos hasta ese momento. A mí me capturaron porque supuestamente encontraron un arma y estupefacientes. Pero
al preguntársele sobre su relación con Darlis y Kimberly, el procesado manifiesta: como lo manifesté antes, yo a ellas dos no las conozco, solo las he visto en la estación de policía el día que nos capturaron. Yo a ellas solo las he visto en la estación de policía, repite, el día que nos capturaron. Pero mis amigos y yo nos llevamos una sorpresa el día que asistimos a la audiencia, ya que la fiscalía y el juez las relacionaban con nosotros y mis amigos y yo a ellas no las conocemos. No he tenido negocios con esas dos señoras. No entiendo por qué están vinculadas con nosotros. Wilder José, que sí fue capturado con Darlis y Kimberly, manifiesta, a pesar de que Darlis pues es su hermana, Kimberly era pareja de su hermano William Bolívar. Dice que ellas llevaban viviendo 6 días en la casa. Esto concuerda con las declaraciones que da el otro Rosby, con las mismas declaraciones que vierte Darlis y Kimberly también. No entiendo por qué el día que la policía me capturó, por qué también capturó a Darlis y a Kimberly, si ellas no tienen nada que ver con los negocios que yo tengo. El arma de fuego y la marihuana que encontraron en la casa son mías. Ellas simplemente viven en la casa conmigo, porque entre todos pagamos el arriendo, pero ellas se dedican solo a trabajar. Para cuidar a sus hijos. Esto mismo yo se lo manifesté a los policías el día que nos capturaron, pero ellos no me escucharon. Ellas viven conmigo porque entre todos pagamos el arriendo de la casa, pero cada uno se dedica a trabajar en cosas diferentes. Ellas no trabajan conmigo. Ellas trabajan de meseras, vendiendo productos de belleza. Tienen hijos a los cuales cuidar. Nunca han trabajado conmigo, yo solo las veo cuando voy a la casa, nada más. Y al preguntarle sobre el motivo de la captura de ellas, dice sí, a ellas las acusan al igual que a mí de porte de armas y de estupefacientes, pero debo manifestar que ellas no tienen ninguna relación con lo que aquí se está acusando. El arma de fuego y la marihuana que la policía encontró en la casa son de mi propiedad. Ellas viven en la casa, al igual que yo y otras personas, porque entre todos pagamos el arriendo. Como somos de escasos recursos, dividimos el precio del arriendo para poderlo pagar. Cada uno se dedica a trabajar en diferentes cosas. Yo trabajo por mi lado, no tengo negocios con ellas. Siempre han sido personas muy trabajadoras. Trabajan a diario para sacar a sus hijos menores adelante. Y no tienen nada que ver con los negocios que tengo yo. Y de lo que me están acusando.
No quiero que ellas paguen por cosas que no han hecho. Yo me hago totalmente responsable de las cosas que encontró la policía en la casa. Darlis, en su declaración, manifiesta que llegó a Colombia hace 6 años. Que trabaja en oficios varios de mesera, vendiendo productos de belleza. Vive con su hija Rangerbe, de 12 años, y con su hermano y otras personas que comparten para pagar el arriendo. Y que habían llegado a un acuerdo de pagar el arriendo de 370.000 pesos con el dueño de la casa, y afirma que efectivamente Wilder es su hermano y Kimberly la conoce porque era pareja de su hermano William, que también habían compartido trabajo en varias ocasiones como meseras. Y entonces no entiende por qué la policía los capturó ese día. Y que si se encontraron algunos elementos no quiere decir que todos trabajamos en lo mismo. Que ese día la policía se los llevó capturados sin saber qué estaba pasando, que se encontraba con su hijo, la separaron de él y que actualmente se encuentra en estado de gestación. Circunstancia esta que tiene preocupado al señor fiscal delegado, según lo expuso en su argumentación, con el tinte de humanidad que lo caracteriza y que expresó con todo comedimiento y respeto que no se accediera a la solicitud de revocatoria de la medida, por cuanto pues hay algunos temas por aclarar en el correspondiente juicio que se debe adelantar contra todos estos personajes. Que su hijo se encontraba con su mamá Carmen María Romero, se había venido por Venezuela para colaborarle en el cuidado de él, que esperaba que se hiciera justicia en su caso, ya que no tenía nada que ver con las acusaciones que le estaban haciendo. Agregó declaraciones de Jennifer Paola Albernia Arévalo, que da buena cuenta de ella. Lo mismo que Amanda Pacheco Chávez, conocen su vida como mujer trabajadora, responsable, con su menor hijo. De Gerson Fabián Madariaga Pacheco, igualmente. Y efectivamente se encuentra embarazada, con más de 6 u 8 semanas al parecer.
y adjunta la historia clínica y los exámenes o auscultaciones médicas que le han hecho. Y Kimberly, por su parte, también goza de las buenas recomendaciones que le hace Gerson, Fabián Madariaga, Amanda Pacheco Chávez, Jennifer. Lo mismo la señora Carmen María Romero, que acude ante una notaría primera de Ocaña y vierte una declaración sobre que es la mamá de William Sujei Bolívar Tovar, habido de sus relaciones también con su hijo William José Bolívar Romero, quien no se hace responsable de la niña, no vive con ella desde hace más de 2 años, desconoce su paradero. Y también declara Kimberly que trabaja de mesera vendiendo productos de belleza, que vive con su hija de 2 años, con su hermano, con otras personas, para pagar el arriendo, que tenía también 6 días de estar allí en esa casa, donde fueron sorprendidas en el lugar equivocado, como diría el señor fiscal en su argumentación, y que cuando llegó la policía los capturó, que ella no entendía el motivo por el cual los estaban capturando y le pedía explicaciones a la policía, manifestándoles que era inocente, que no la llevaran porque tenía que cuidar a su hijo, pero no la habían escuchado. La policía les dijo que estaba capturado por tener armas de fuego y estupefacientes, y que eso lo supo estando allá en el momento de la captura, desconcertada con todo lo que estaba pasando, no entendía qué pasaba, que nunca ha tenido un arma de fuego en sus manos, y no sabía por qué la policía había encontrado en su casa esas armas, de quién eran, tampoco los estupefacientes, y que era inocente o es inocente de todo lo que le están acusando. Bueno, el despacho judicial, no obstante, la exposición que hiciera el señor fiscal delegado en respecto a Kimberly, pues considera que a diferencia razonable de la autoría, si bien se encuentra un poco debilitada, digamos, no sé, de los elementos de conocimiento aportados por el señor defensor, acuciosamente no se establece que hubiesen sido sorprendidas estas 2 mujeres con estupefacientes o armas, o que hubiese un señalamiento expreso por parte de los informantes con reserva de identidad, pues sí se refieren a la mona, da algunos detalles morfológicos de sus características, de su edad, lo establece como la hermana del mono, encargada de traer la droga.
incluso de poner en peligro a su menor hijo de 12 años, a vender estupefacientes en una cicla, y que con ella también trabaja una muchacha morena. No se sabe de dónde vive, pero se la pasa en la casa allí, y llegan allí con vicio y reparten otras dos casas. Aunque, vuelvo y repito, la exposición del señor defensor estuvo muy atinada en asunto de explicar que no hay un cargo específico, que no hay, como lo establece la Corte, digamos, una relación de elementos materiales probatorios que soporten y sirven de base a la inferencia razonable de autoría, pues está esta mención que hacen los informantes con reserva de identidad respecto a las dos mujeres que para el despacho judicial no, digamos, si bien no tiene la fuerza o ese alcance de inferencia razonable de autoría, pues sí deben verificarlo en el desarrollo del juicio, pero que sin embargo no será ajeno el despacho judicial a reconocer que en realidad contra estas dos ciudadanas venezolanas no hay una inferencia razonable de autoría fuerte, tan fuerte que aunque la que solo se exige en esta etapa de inferencia es una probabilidad, de pronto sí la puede haber con estas información o estos tópicos a los que me he referido respecto a las dos mujeres y que pues las tienen en esta situación de medida de aseguramiento. Que el despacho judicial ya sí considere, como lo estableció el señor defensor, puede haber otra medida como la que él peticiona como una segunda petición subsidiaria, que es que existe una relación de causalidad entre el medio empleado y el fin que se busca para que sea apto y conseguir el fin que se pretende alcanzar. Esto es la comparecencia de las jóvenes estas al proceso y que pues no considera que constituyan un peligro para la sociedad, máxime cuando tienen que atender dos hijos menores, una niña y la otra un niño, y aparte de eso, su estado de embarazo, de gravidez en la que se encuentra. Considera que la proporcionalidad en estricto sentido debe evaluarse para que se imponga una medida que corresponda a una alternativa menos gravosa para el logro de los fines buscados dentro del abanico de opciones, con un nivel de efectividad semejante, como ha dicho
la Honorable Corte Constitucional. De manera que si un medio legal y constitucionalmente restrictivo de derechos resulta de imposición imprescindible, pues solo es posible si no existe otro igualmente idóneo que limite menos los derechos constitucionales de cara a conseguir el fin propuesto. Y es por esto que el despacho judicial atenderá la solicitud del señor defensor, sustituyendo a las dos ciudadanas venezolanas la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la de el lugar de residencia que indiquen, mientras se adelanta el correspondiente proceso y que estarán pues dispuestas en el domicilio y en consecuencia de ello se ordenará a la señora directora del establecimiento penitenciario y carcelario a fin de que adelante las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la orden de sustitución de la detención preventiva por la del lugar de domicilio. Decisión contra la que proceden los recursos de ley. Señor defensor. Sin recurso, señoría, por la defensa. Habiéndose interpuesto recurso alguno contra la decisión adoptada, adquiere la firmeza de los actos ejecutoriados. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Pueden retirarse de la audiencia. Por secretaría, adelántese el trámite que materialice la orden impuesta. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, feliz día. Te lo recomiendo con los ojos cerrados, muy bien, muy buen abogado, pues súper agradecida por Navas Asociados. Yo como persona lo recomiendo porque son excelentes personas en el trabajo, en la amistad, en todo, yo lo recomiendo.